a través de medios electrónicos, son las diversas modalidades de actuación inspectiva que la Ley General de Inspección de Trabajo y el reglamento han consignado para que los inspectores puedan llevar a cabo su función inspectiva. ¿Okay? A ver, ¿cómo es que finalizan estas actuaciones inspectivas? Bien, ya hemos visto el inicio, que es a través de un orden de inspección, qué es lo que se consigna en un orden de inspección. Ya hemos analizado cómo es que desarrolla el inspector su labor, las facultades que tiene, hemos desarrollado a través de qué medios se utiliza, se vale el inspector para que desarrolle su labor, visita, comparecencia, comprobación de datos, ¿no? Y ya, si es que el inspector, una vez que llevó a cabo todas sus actuaciones inspectivas, ¿no?, advierte o verifica de que el empleador incurrió en infracción, adoptará una forma de finalizar su inspección. Si es que verifica que no incurrió en infracción, también, ¿no? Entonces, ¿cómo es que finaliza el inspector de trabajo sus actuaciones de inspección? Dependiendo de cuáles, qué es lo que ha verificado en el desarrollo de sus actuaciones inspectivas. Por ejemplo, si es que Pedro López solicita una inspección laboral para que verifiquen el depósito de su CTS del 15 de mayo y el inspector determina de que el empleador incurrió en esa infracción, o sea, no acreditó que haya efectuado los depósitos de CTS o no acreditó que haya efectuado los pagos de gratificaciones de diciembre del 2018 o de julio del 2018, no acreditó, entonces el inspector tendrá que emitir lo que se denomina una medida inspectiva. ¿Cuál es la medida inspectiva? La medida de requerimiento, ¿correcto? Entonces, la medida inspectiva de requerimiento, ¿no?, es una medida en mérito al cual el inspector de trabajo le va a poner en conocimiento al empleador que en el desarrollo de sus actuaciones de inspección ha verificado que ha incurrido en la infracción de no haber efectuado el pago de las ratificaciones de julio y diciembre de 2018 y de no haber efectuado el depósito de la CTS, ¿no? Eso ya verificó el inspector. ¿Cómo lo verificó? Porque evidentemente hizo uso de la modalidad de actuación inspectiva, fue a visitar a la empresa, requirió documentación, la cual lo presentó en la comparecencia, y dentro de la documentación el empleador no presentó el comprobante de pago de las ratificaciones de julio, no presentó el comprobante de pago de diciembre y tampoco presentó el depósito de la CTS, ¿no? Entonces no cumplió con acreditar esas materias que fueron objeto de inspección, ¿no? Ojo que ahí el inspector verificó la infracción, ¿verdad? Cuando se le da la orden de inspección, no sabe, ¿verdad? Inicia su actuación de inspección y una vez que verifica la comisión de la infracción, ahí es que emite su medida inspectiva de requerimiento. La medida inspectiva de requerimiento es un documento, digamos, que reúne ciertas formalidades, ¿no? Porque no he traído unos, bueno, seguramente les voy a hacer llegar unos modelos de constancia de actuación inspectiva, de requerimiento, de comparecencia, ¿no? La constancia de actuación inspectiva, digamos, es un formato en el cual se consigna básicamente el nombre del empleador, ¿no?, datos del empleador y lo que uno pudo constatar durante la visita inspectiva. Todo eso se consigna allí, correcto, dependiendo del tipo de materia, ¿no? Pero si es que son materias, por ejemplo, de pago de gratificaciones, que básicamente verificar documentos, entonces en la visita inspectiva, en la constancia, se dejará constancia, valga la redundancia, de que se está notificando un requerimiento de comparecencia. El requerimiento de comparecencia es un documentito también en donde se van a consignar todos los documentos que el empleador va a tener que llevar en comparecencia a la zona FIN, correcto. Entonces, como les repito, son formatos, ¿no? Son formatos que en realidad pues, solamente implican que el inspector, en el caso del requerimiento de comparecencia, que el inspector consigne la documentación necesaria para verificar si se cumplió o no cumplió con la materia objeto de inspección. Pero la medida inspectiva de requerimiento es cuando ya el inspector verificó la comisión de infracción, entonces tiene que sustentar, ¿no? O sea, ya no basta con decirlo, ¿sabes que cumple? No, tiene que sustentar, tiene que consignar ahí la base legal, por la base legal en donde se encuentra, por ejemplo, tal beneficio social o tal obligación del trabajador, ¿correcto? Oye, el Decreto Supremo 0197-TR y su reglamento el 0497-TR, que es el que regula el tema de la compensación por tiempo de servicios. Incumpliste tú respecto a esa normatividad, ¿no? Los artículos ahí se consignan con los artículos pertinentes, ¿no? La ley 27735, que regula las gratificaciones legales, no cumpliste con tu obligación tú de hacer el pago en julio y en diciembre, ¿no? Igual los artículos pertinentes. Y
Esta infracción está contemplada en el reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, que es el Decreto Supremo 019/2006-TR. Está consignada ahí como infracción 24.4, que indica que es el no pagar de manera oportuna e íntegra la remuneración y beneficios sociales. Correcto. Entonces yo ya, como inspector, estamos sustentando al empleador cuáles son las normativas laboral y de infracciones en las cuales ha vulnerado, ¿no? Ahora, pero no solamente basta con eso, sino también consignar los fundamentos de hecho. O sea, ¿qué constaté yo? ¿Qué verifiqué yo? ¿Cómo llegué a esa conclusión de que no cumplió? Se consignará, pues, por eso le digo que la medida de requerimiento es un documento que tiene ciertas formalidades, hay que sustentarlo, ¿no? Se consignará, ¿no?, que en la visita inspectiva se llevó a cabo tal fecha, ¿no?, y que se requirió la documentación correspondiente, tal cosa. En la comparecencia, el apoderado, el segundo inspeccionado, ¿no?, no acreditó el pago por cuanto no presentó la documentación correspondiente, ¿no? Entonces se sustenta. Y en esa medida inspectiva de requerimiento se le va a otorgar un plazo al empleador. ¿Para qué? Para que en ese plazo, que es un plazo final ya, ¿no?, que en ese plazo el empleador pueda adoptar las medidas que permitan verificar el cumplimiento de esa, digamos, la subsanación, digamos, de esas infracciones. ¿Eh? ¿Y cómo lo acredita? Oye, de pronto, ¿sabes qué? Yo le notifiqué mi medida de requerimiento el día lunes pasado, ¿no?, y le estoy citando para el día viernes, ¿no? Para el día viernes que viene. Correcto. Entonces ese día yo ya te notifiqué mi medida inspectiva de requerimiento, o sea, yo ya verifiqué que tú incurriste sin infracciones, ¿sí? Entonces el día viernes el empleador tiene dos opciones: cumples o no cumples, ¿no? Me traes tú el día viernes el documento que acredita que los pagos de las gratificaciones de julio y diciembre de 2018 y el depósito de la CTS de mayo de 2018, ¿no? Entonces ya cumpliste, subsanaste y se cierra con un informe. Correcto. Si es que no cumple el apoderado, pues se cierra con una acta de infracción. Correcto. Entonces, en el desarrollo de las actuaciones de inspección, como inspectores podemos determinar que dos cosas: que el empleador no incurrió en infracción, ¿no? O sea, de pronto el trabajador pues denunció pues su, no sé, qué sé yo, desnaturalización de contratos, ¿no? Nosotros nos vamos a verificar su contrato y el contrato, supongamos de que está bien el contrato. Oye, el señor lo contrataron por suplencia y pues está reemplazando a una persona que es permanente porque acuérdense, lo que hemos estudiado sobre el contrato de suplencia, por ejemplo, el contrato de suplencia es aquel contrato que se va a aplicar que se va a aplicar a un trabajador para que reemplace a otro trabajador, pero no a cualquier trabajador. Ese trabajador debe ser permanente, debe ser estable. Es decir, yo no puedo contratar por suplencia para reemplazar a la señorita que está con un contrato temporal. No se puede utilizar un contrato de suplencia para reemplazar a una temporal. O el contrato de suplencia se utiliza para reemplazar a una permanente. ¿Correcto? Y por el tiempo que demande pues la situación, la circunstancia. De pronto la señorita, no sé, qué sé yo, se enfermó y tiene, no sé, 6 meses de incapacidad temporal, por esos 6 meses le contratarán. Pero el tema de la naturalización, y el inspector advierte: oye, ¿sabes qué? El contrato de suplencia está bien, ¿no? El empleador ha aplicado bien esa modalidad contractual. No hay infracción, ¿no? O sea, no verificó infracciones en el desarrollo de las actuaciones de inspección. Entonces aquí, si no advierte infracciones, concluye con un informe. En el informe, igual también es un documento sustentado, ¿no? En el informe dará cuenta lo que hizo el inspector durante las actuaciones de inspección. Dará cuenta qué modalidades utilizó para ejercer su función inspectiva. Si utilizó visita inspectiva, comparecencia, comprobación de datos, requerimiento de información. No necesariamente va a tener que utilizar todos, ojo, ¿eh? O sea, el inspector no está obligado a utilizar visita, comparecencia, comprobación de datos, requerimiento de información. No. Puede utilizar lo que él de manera estratégica considere bien para su desarrollo de inspección laboral, ¿no? Pues ahí me bastará con una visita y una comparecencia. Está bien. Está bien, ¿no? Y como eso lo termine, como eso yo he determinado de que no incurren en infracciones o que incurren en infracciones. Entonces, yo me puedo ir a una visita y en la visita misma digamos, termino mi inspección, ¿no? Porque en la visita misma de pronto, ¿sabes qué? Me voy a hacer una visita y
por un tema de, supongamos, de CTS de mayo de 2018, y el empleador me dice, doctor, acá está el depósito que efectué yo el día 15 de mayo en el Banco Continental, y acá está, correcto. Entonces, ¿para qué le voy a citar una comparecencia ya? Ya no tiene sentido, ¿no? Entonces ahí mismo me está acreditando el cumplimiento de la CTS. No advertí infracción porque está el cumplimiento de ese concepto y lo cierro con un informe. En el informe daré cuenta de que si el inspector realizó una visita inspectiva, tal fecha, tal hora, ¿no? Se entrevistó con tal persona, ¿no? Y en el momento le dieron la documentación que acredita el depósito de la compensación por tiempo de servicio a favor del recurrente fundamental, ¿no? Se cierra con un informe. Pero cuando se advierte infracciones, nuevamente, cuando se advierte infracciones, entonces allí sí es donde se da lugar a las medidas inspectivas. Las medidas inspectivas, la más conocida es la del requerimiento, ¿no? Pero también existen otras que justamente la advertencia, ¿no? Paralización de trabajos, ¿no? Recomendaciones, ¿no? O sea, son medidas inspectivas de requerimiento. La más importante, la más conocida es la medida de requerimiento, ¿no? Entonces, esto, lo que le estaba diciendo anteriormente, es lo que pasa cuando el inspector advierte o verifica la comisión de infracción. Si es que cumple con la medida de requerimiento sustentada legalmente, con los fundamentos de hecho, con todas las formalidades que le he mencionado, ¿no? Si es que cumple en la fecha en el plazo que el inspector le otorga, entonces cerrará con un informe. ¿Correcto? Si es que no cumple, cerrará con un acta de infracción. ¿Sí? De pronto también puede ser, ¿no? Puede ser el caso de que, oye, ¿sabes qué? El inspector le citó una comparecencia al empleador y el empleador no fue a la comparecencia. Si no fue a la comparecencia, está dificultando la labor del inspector, ¿verdad? Porque el inspector, si no va a la comparecencia, no va a poder llevar a cabo su función inspectiva. ¿Qué es eso? Infracción a la labor inspectiva. Es una infracción. Las infracciones a la labor inspectiva, entonces estamos hablando, oye, si no le permites el ingreso al centro de trabajo, infracción a la labor inspectiva. Si no concurres a una comparecencia que el inspector te citó, infracción a la labor inspectiva. Si por allí no presentas documentación que el inspector te requiere porque considera que es idóneo y adecuado para el desarrollo de su función inspectiva, es infracción a la labor inspectiva, ¿no? Entonces, si es que no cumple con esta medida de requerimiento que el inspector notificó, es una infracción a la labor inspectiva. O sea, si es que no cumple con esta medida inspectiva de requerimiento, el empleador estaría incurriendo en dos infracciones, para la redundancia. Una infracción a la labor inspectiva por no cumplir con lo consignado en la medida de requerimiento, y la otra infracción es de fondo, digamos, la parte sustantiva, porque no cumplió con acreditar el depósito de la CTS del 15 de mayo. ¿Sí? Entonces ahí, digamos, hay que diferenciar qué tipo de infracciones. Un empleador puede incurrir en 1, 2, 3, 5, 10 infracciones. De pronto, oye, ¿sabes qué? El trabajador reclamó en un periodo, no sé, del 2015 al 2018, indicó de que su empleador no le venía pagando sus beneficios sociales, no le pagaba CTS, no le otorgaba vacaciones, no le daba gratificaciones, no le pagaba asignación familiar, no le quitó el seguro de vida, ley, ¿no? Todos, imagínense, por cada uno de esos incumplimientos, si se verifica en la inspección, cada uno de esos incumplimientos, por cada uno será una infracción. Correcto. Por no tener seguro de vida, ley, por no pago de gratificaciones, por no pago de CTS, por no otorgamiento de vacaciones, ¿no? por la asignación familiar, y encima por no cumplir con la medida de requerimiento, ¿no? Entonces, evidentemente, la multa se incrementa. Vamos a ver ahí más adelante la de multas. Doctor, una consulta. En la modalidad de visita, o sea, si va a su perfil a cualquier sector, ¿bajo qué requisitos o cómo hace su inspección de implementación? ¿O con qué leyes? Claro, o sea, como te repito, ¿no? La ley que regula las facultades del inspector o el proceder del inspector, ¿no? Está en la Ley General de Inspección del Trabajo y el reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo. La 28806 y la 019-2006-TR. Ley y reglamento, ¿no? Esas son las leyes que regulan cómo actúa el inspector en una inspección laboral, ¿no? O sea, y en esas leyes está consagrado justamente lo que estaba diciendo, ¿no? El inspector no se va a hacer una visita efectiva, no va a citar comparecencia porque a él se lo inventó, no, sino porque está regulado en esa normativa. No, correcto, o sea, pero como visita ya. O sea, ya el inspector de la SUNAFIL le programa que se vaya al sector pesquero o a una planta.
Entonces él llega, se presenta y bajo qué requisitos él inspecciona o verifica. ¿O qué es lo que, cuál es su función? ¿Con qué ley hace, no sé, me imagino su informe? A ver, bueno. La visita uno tiene que tener en cuenta que la finalidad del inspector de trabajo es, en el caso de una inspección, es verificar que los derechos laborales se encuentren cumpliendo por parte del obligado, que en este caso vendría a ser el empleador. Ese es el fin, ¿no? Y es por eso que se genera la orden de inspección. Y esa es la finalidad que persigue el inspector de trabajo. ¿Cómo hacerlo? Ya le hemos hablado, ¿no? Ya le hemos dicho cómo hacerlo, todo está regulado en la ley, ¿no? Ya estamos conversando, ¿no? Y claro, ¿no? Y seguimos con todo el procedimiento, ¿no? Si es que se cumple o no se cumple, ¿no? Si es que se cumple, informe, si que no se cumple, igual la infracción. Derechos laborales. O sea, derechos laborales, como le dije al inicio de la clase, de beneficios sociales, no solamente, ¿no? Esos conceptos, sino que también el tema de seguridad y salud en el trabajo. Y ocurre un accidente de trabajo, el inspector tiene facultades para que pueda verificar sobre ese accidente de trabajo. ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó? Oye, ¿tuviste CIPER? Oye, ¿esta empresa tuvo más riesgo? Oye, ¿tú le diste capacitaciones para que pueda desarrollar ese trabajo? Oye, ¿tuviste CPPs? ¿Le cayó un ladrillo? Oye, ¿por qué no tuvo casco? ¿No? Entonces, realizaste la investigación del accidente. Entonces, esos va a tener que ser verificado por el inspector, ¿no? Porque tiene las facultades para hacerlo. ¿Quién se lo da? La ley y el reglamento. Una pregunta, he visto cuando llegan a los proyectos y el primero que lo recibe es el personal de seguridad. El personal de seguridad agarra y dice, sí, no, pero ahorita no hay nadie y no puede ingresar. Solamente estoy yo y algunos trabajadores. Y siempre preguntan, ¿pero qué? ¿No ha dejado un responsable? No, en esos momentos no hay nadie, todos están en una reunión, han salido. Igual empapela por afuera o meten el documento. No, a ver, claro, como yo le decía, también le decía en el transcurso de la exposición, ¿no? Es responsabilidad del empleador capacitar a sus trabajadores en todo el sentido, o sea, de la palabra, ¿no? Capacitación en el puesto de trabajo que viene desempeñando, pero también, evidentemente, tiene que, por decirlo de cierta manera, establecer protocolos en caso llegue la visita, no solamente de la SUNAFIL, sino de cualquier entidad, ¿no? En principio, el vigilante, digamos, tendría que tener la obligación de comunicar a una persona de la administración, ¿no? Sobre la presencia del inspector de trabajo y no impedirle el ingreso, ¿no? Oye, de pronto dice, hay trabajadores, está bien, pues hay trabajadores, justamente el inspector lo que quiere verificar es digamos, los derechos laborales de esos trabajadores que están allí. No hay nadie. Eso, digamos, no es relevante. Esté o no esté el jefe de personal, esté o no esté el administrador, esté o no esté el gerente, eso es irrelevante, ¿no? ¿Por qué? Porque la inspección se lleva a cabo incluso con los trabajadores allí. Oye, quieres hacer un registro de trabajadores en planilla y el vigilante te dice, no, solamente están los trabajadores. Oye, sí, pero yo quiero verificar si esos trabajadores están en planilla, pues. ¿No? Hoy no está el jefe. Ah, ya, comunícate con el jefe, comunícate con el gerente, ¿no? Y que te autorice en todo caso para que tú recibas el requerimiento de comparecencia que el inspector te pueda notificar. Le dice, no contesta. Porque ya están prácticamente hablados, ya le explicaron. Viene la municipalidad, viene fulano, no es exactamente, por supuesto. Infracciones a la ley respectiva. Son infracciones a la ley respectiva. Igual es papel. Por supuesto, sí, porque como te repito, obligación, responsabilidad del empleador, el informar a sus personas. Obstrucción, ¿no? Obstrucción a la ley respectiva. Cuando se realiza, digamos, una visita inspectiva por un determinado motivo, pero durante la visita se reconocen otros motivos que afectan al trabajador. Bueno, en esa situación puede ampliarse. Sí, por supuesto, buena pregunta, muy buena pregunta. Miren, a ver, bien, claro, eso no lo comenté también. Justamente las órdenes de inspección que le dije se podían generar por denuncia, se podían generar por la misma SUNAFIL, ¿no? Por el sistema de inspección de trabajo, se puede generar por cualquier órgano del sector público, pero también se puede generar bien por el mismo inspector, y en el supuesto que plantea su compañero, ¿no? El inspector concurre a efecto, supongamos, ¿no? A efecto de verificar, qué sé yo, de verificar el tema de
gratificaciones y se percata de que no solamente le están dando gratificaciones, sino también no le pagan asignación familiar. O no le pagaron su CTS, qué sé yo, ¿no? En ese momento el inspector toma conocimiento de ello. ¿Qué hace? Tiene la facultad para que pueda ampliar materia, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes acá acá? En esta orden de inspección están las materias que nosotros vamos a inspeccionar, ¿correcto? Ahí está todo. En este caso está gratificaciones, la bonificación de gratificaciones, vacaciones, CTS y certificado de trabajo. Esas son las materias. Pero yo en mi visita inspectiva verifico que el señor Pedro López tampoco no le está pagando la asignación familiar. Oye, pero no está acá, pues, no está acá en mi orden de inspección. Yo no podría hacerlo. No, sí lo puedo hacer. Lo puedo hacer y solicitar ¿qué cosa? Lo que se denomina una ampliación de materia. Esto es, decirle a la autoridad que emite esta asignación, esta orden de inspección, ¿no? Que en mi visita me he percatado, ¿no? de que hay un indicio de la comisión de una infracción y por lo tanto solicito que se verifique también esa inspección, para lo cual solicito que se amplíe la materia al tema de asignación familiar. O sea, ya no tendría solamente esto, sino se agregaría otra materia más. Pero eso es dentro de mi inspección. Dentro de mi inspección, ¿no? Pero por ahí también puede ser, supongamos, ¿no? Puede ser a ver de qué. Oye, pues ya yo vaya pues a mi visita inspectiva y para un tema de registro en planillas, supongamos, ¿no? Registro en planillas, y algunos trabajadores pues me dicen, oye, ¿sabes qué? No, a mí me están debiendo de beneficios sociales que no me están pagando, ¿no? Entonces el inspector también puede, en esa misma orden de inspección, ¿no? Puede recomendar que se genere otra orden de inspección para verificar específicamente el tema de beneficios sociales, por ejemplo, ¿no? También puede hacerlo. O sea, en otras palabras, no solamente las inspecciones se van a generar por denuncia, por la SUNAFIL, por cualquier órgano del sector público, sino también por iniciativa del inspector. ¿Y cuántos días se da de repente la visita inspectiva? ¿Eso no solamente una sola fecha o...? No, las modalidades de actuación inspectiva, como les dije hace un rato, puedo utilizar yo cualquiera de ellas. Visita, comparecencia, comprobación de datos, cualquiera de ellas, no necesariamente las 4, cualquiera de ellas, correcto. Y es más, yo puedo utilizar, dentro de mi inspección, yo puedo utilizar 2, 3, 4 veces una visita. Por ejemplo, yo puedo ir a hacer mi visita el día de hoy, ¿no? Y de pronto también hoy necesito verificar otro tema más, me voy a hacer una visita nuevamente otro día, ¿no? Cito a comparecencia una vez, cito a comparecencia, o sea, es que me faltó documentación, nuevamente cito a comparecencia. O sea, yo puedo, como inspector, tenemos la facultad para adoptar las modalidades de actuación inspectiva las veces que uno estime conveniente, ¿no? Siempre en beneficio de la inspección, ¿no? Procurando de cumplir con la finalidad de esa inspección, que es justamente la verificación del cumplimiento de las normas laborales, ¿no? Pero no me impiden a que yo solamente tenga que utilizar una vez, tenga que hacer uso de una visita inspectiva nada más, ¿no? Puedo hacerlo 1, 2, 3. Y también pueden denunciar cuando ven que el trabajador está expuesto, sobre todo a lo que son cableados, también denuncias. Claro, eso, por ejemplo, ahí estaríamos hablando de digamos, de indicios de infracción a las normas de seguridad y salud en el trabajo. Oye, de pronto en la empresa estuvo un desorden, no hay limpieza. Es una infracción de justamente la falta de orden y limpieza en el centro laboral, porque eso puede ocasionar un accidente. ¿No? Una vez por ahí ha pasado, yo no veo tanto el tema de seguridad y salud en el trabajo, pero de pronto una empresa conocida, voy y hago el recorrido, y en una área veo un espacio así, o sea que te digo, este es el pasillo, 2 cuadros, pasillo, y estaba ocupado toda esta parte y por acá entraban, ¿no? ¿Qué me dice lo razonable? Es que los pasillos deben estar libres, sin obstáculos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque justamente es el tránsito, ¿no? Evidentemente, pues, el haber bultos allí puede ocasionar un accidente, que pasa se cae una caja. Y encima también habían por ahí plásticos en el piso, ¿no? Entonces, sí, podemos verificar también esas materias, ¿no? Y incluso el inspector puede también, en aquellos casos en la cual, más que todo se ve ese tema en seguridad del trabajo, en aquellos casos en los cuales el peligro es inminente,
reconstrucción, supongamos, ¿no? Digamos, es un peligro latente, inminente, ¿no? Entonces el inspector tiene la facultad para que pueda paralizar la obra, ¿no? Simplemente no trabajas, se paraliza la obra, ¿no? Si es que por ahí es una área de toda la construcción, es un área nada más, pues se paralizará esa área, ¿no? Hasta que el empleador pueda, digamos, tratar de implementar las medidas correctivas del caso. Y los trabajadores seguirán percibiendo su remuneración. O sea, los trabajadores, el hecho de que ya, oye, ¿sabes qué? Ya no trabajaron porque el inspector paralizó la obra y no trabajaron, ¿significa que no van a ganar su remuneración? No, percibirán su remuneración. ¿Sí? ¿Tienen alcance para lo que es formular documentos ¿cómo se llama? Si detectan, por ejemplo, una empresa encubierta que produce al mismo tiempo o se dedica a la venta de marihuana o cosas así que son... Ahí estaríamos hablando de delitos. Claro, por eso, ¿no? emite También, un documento a la por supuesto, también el inspector en el desarrollo de sus actuaciones de inspección, ¿no? Verifica o... no verifica, sino que, porque acuérdense, ¿no?, de que quien califica si una conducta es o no delito es el Ministerio Público, ¿no? O sea, nosotros no calificamos. Pero si tenemos indicios de la existencia de un delito, indicios, ojo, ¿no?, que puede ser, eso al final lo verificará el Ministerio Público, nosotros damos cuenta al Ministerio Público sobre esos hechos y el Ministerio Público tendrá que investigar, ¿no? Sí, de pronto ¿sabe qué? Podríamos hacerlo, ¿no? Aparentemente se está fabricando marihuana, ¿no? Damos cuenta de ello y el Ministerio Público investigará, ¿sí? A eso iba mi consulta, o sea, cuando una inspección tiene un objeto de materia, no un solo tema, pero si en caso en el transcurso de la visita y inspección ve otras observaciones de las cuales no es competencia, ¿cuál va a ser su procedimiento de él? O sea, observa, lo anota en el reporte. Al final, claro, el inspector puede, evidentemente, coordinar o comunicar de ese hecho a la autoridad de la SUNAFIL, ¿no?, para efectos de que se remita un oficio, a través de un oficio se remite al Ministerio Público. O no solo al Ministerio Público, quizás también, por ejemplo, oye, se advierten observaciones o indicios de infracciones que tengan que ver, por ejemplo, con el tema tributario. ¿Quién es el que está a cargo de eso? La SUNAT. Entonces, comunicarán a la SUNAT y la SUNAT investigará. Si es cierto o no es cierto, ya eso ya lo determinará la entidad competente, pues, ¿no? Pero sí lo deja estipulado en el Sí, por informe supuesto. como una especie de notificación de advertencia o algo así, como me indica usted. Claro, nosotros dejamos constancia de eso. Constancia. Dejamos constancia de eso y comunicamos a la autoridad competente para que proceda conforme a sus atribuciones. ¿Sí? Profesor, o sea, ¿cada visita va para un asunto fijo o va a hacer una revisión general de la empresa? También puede ser, correcto, bueno, también, miren, las órdenes de inspección le dije que puede ser también con reserva de identidad y sin reserva de identidad, ¿verdad? Pero también las órdenes de inspección pueden ser genéricas y pueden ser concretas, ¿correcto? Genéricas y concretas. ¿Qué son? ¿Cómo es? Las órdenes de inspección concretas son aquellas órdenes en donde se establece, acá, esto es una orden de inspección concreta, en donde se establece de manera determinada, se determina específicamente quién es la empresa a inspeccionar, correcto. Esa es una orden concreta, orden de inspección concreta. ¿Cuál es la empresa a quien vamos a inspeccionar? Lo único que se consigna son solamente, ¿ya?, y las materias también, ¿no? Las materias. Una orden de inspección genérica es aquella donde no está determinado el sujeto inspeccionado. Esto es, no está determinado a quién vamos a inspeccionar. Lo único que está determinado es ¿sobre qué? Las materias sujeto de inspección, ¿no? Puede ser, oye, en esta orden de inspección genérica me consignan que voy a inspeccionar sobre lo que pasó, sobre el depósito de la CTS, que debió prestar el 15 de mayo, ¿no? Sobre eso, oye, pero ¿sobre qué empresa? No, es genérica. ¿Qué significa? Que el inspector puede concurrir a cualquier empresa. Correcto. A cualquier empresa puede concurrir. Profesor, ¿y eso también indica en el documento cuando van a llegar a la empresa? Indica que es una inspección genérica. Claro, sí, o sea, aquí donde dice orden de inspección, ahí se consigna que puede ser genérica. Y uno se da cuenta también que es genérica porque no tiene el nombre de la empresa, pues, ¿no? En una orden de inspección concreta está, por ejemplo, acá que dice, a ver, empleador, Express Perú, Express Perú sucede, orden de inspección concreta, ya sé a quién voy a inspeccionar y sobre qué materias, ¿no? Una orden de inspección genérica, hay las materias, pero lo que no hay es el sujeto a quien voy a inspeccionar, nada.
Una orden de inspección genérica es aquella que se genera para que el inspector concurra a cualquier empresa para que lleve a cabo su inspección respecto a esa materia que están planteadas. ¿Cómo la seleccionan? Claro, también, o sea, para eso existe, digamos, en la SUNAFIL existe una estructura orgánica, dentro de ellas existe un área que se llama la Intendencia Nacional de Inteligencia Inspectiva. Correcto, la Intendencia Nacional de Inteligencia Inspectiva. La Intendencia Nacional de Inteligencia Inspectiva es un órgano que se dedica, digamos, a investigar o analizar como un servicio de inteligencia, digamos, ¿no? Analizar cuáles son los puntos vulnerables, qué empresas o en qué rubro se cometen ciertas infracciones, en qué rubro se cometen otras infracciones, en qué rubro se cometen otras infracciones. Correcto, analiza. Esa es su función de ellos, ¿no? De pronto, oye, en el sector transporte se verifica una determinada infracción que por lo general concurren en ese sector, ¿no? En las microempresas de textiles, por ejemplo, por lo general pues incurren en infracciones tales. Ellos investigan, analizan. Sobre eso es que se generan las inspecciones genéricas o concretas, ¿no? También sobre eso se genera. De pronto me dicen, ¿sabes qué? En la genérica me pueden consignar solamente lo siguiente, mira. En la genérica me pueden consignar, no me consignan el nombre de la empresa, solamente me pueden decir por acá, la inspección se va a llevar en el rubro de construcción civil. Que me digan eso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el inspector va a tener que irse. Pues ya, te delimitan tu ámbito, ¿verdad? O sea, si que no te dicen nada, vas a cualquier empresa. Pero si que te dicen construcción civil, bueno, yo me tengo que ir a una empresa que sea de construcción civil. ¿A cuál? Eso verá el inspector. ¿Sí? Así es. Bien, a ver. Tocado. Hemos tocado esto. ¿Sí? Bien, acá se cumple, ya hemos visto la infracción. Este es el procedimiento también que hemos visto aquí en la pizarrita, de manera genérica, ¿no? Es el procedimiento inspectivo, las actuaciones de investigación o comprobatorias, las cuales pueden terminar en informe. ¿Cuándo termina en informe? Cuando no hay infracción, ¿verdad? O terminan en acta de infracción, cuando ya se verifica la infracción. Ojo, antes de emitir el acta de infracción, les dije que se emiten las medidas inspectivas, ¿verdad? La más conocida es la medida inspectiva de requerimiento, ¿verdad? Pero esto se debe emitir siempre y cuando la infracción sea subsanable. Entonces ahí hay un temita más. Las infracciones pueden ser subsanables o pueden ser insubsanables. ¿Correcto? Si es que las infracciones son subsanables, entonces voy a emitir una medida inspectiva, que puede ser lo más conocido, requerimiento. Correcto, porque es subsanable, ¿no? O sea, yo te voy a requerir, te voy a notificar una medida de requerimiento para que pagues tu gratificación. Eso es subsanable, o sea, le pagas y ya está, no. Pero hay infracciones que son insubsanables. Por ejemplo, a ver, la muerte de un trabajador, ¿no? Y se advierte o se verifica en el desarrollo de las inspecciones de que ocurrió, porque el señor no estaba capacitado, porque el señor no tenía EPPs. Oye, ¿lo voy a resucitar para capacitarlo? ¿Lo voy a resucitar para ponerle su EPP? Ya no, ¿verdad? O sea, es una infracción insubsanable. Cuando nosotros verificamos infracciones insubsanables, ya no emito medida de requerimiento. Lo que hago, o lo que se hace es poner en conocimiento al empleador que en el desarrollo de las actuaciones de investigación se ha verificado la comisión de infracción que tiene carácter insubsanable. Esto es, que no se puede revertir. ¿Correcto? Eso se pone en conocimiento, igual también se sustenta, ¿no? Se sustenta también con la base legal, todo se sustenta. Entonces la única forma para no emitir una medida inspectiva de requerimiento es que la infracción sea insubsanable, ¿no? Si es insubsanable, le pondré en conocimiento que es insubsanable el empleador, pero no voy a emitir la medida de requerimiento. ¿Sí? La medida de requerimiento solamente es para las infracciones que pueden subsanar, nada más. ¿Ya? Bueno, y es lo que también ya les había comentado, que lo van a desarrollar seguramente en la clase siguiente, procedimiento sancionador, que tiene dos fases, la fase instructora y la fase sancionadora, que lo van a ver con más detalle, ¿sí? Bueno, la tabla de multas, claro, evidentemente pues la SUNAFIL tiene que valerse de una herramienta para que las empresas puedan cumplir su obligación. Como se dice, ¿no? Algunas veces los empleadores, o digamos, para cumplir, tienen que digamos, saber de que si que no cumple te van a sancionar.
¿no? ¿Y qué le duele más a los empleadores? Que se metan con su bolsillo, ¿sí? ¿No? Entonces ahí está la tabla de multas. Esta tabla de multas está contemplada en el reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, ahí, justo en esa ley que está en la primera lámina. Han variado en realidad, ¿no? Antes de la creación de la SUNAFIL, las multas eran bastante benignas, ¿ah? Eran bastante benignas, y a tal punto de que los empleadores preferían no cumplir con la obligación porque la multa era irrisoria, ¿no? Ya después y se incrementaron las multas, ya, digamos, se multiplicaron por 10, incluso. ¿No? Esto es lo pasado, ¿no? Miren, se incrementaron bastante, esto, y después nuevamente se han bajado ya. Pero claro, no han bajado tanto como cuando no existía la SUNAFIL, ¿no? Antes, por ejemplo, miren, las sanciones, las multas se van a aplicar dependiendo de quién sea el infractor. O sea, si el infractor es una microempresa, o es una pequeña empresa, o es una NOMIPE. Una NOMIPE es una empresa grande, por decirlo de cierta manera, ¿no? Entonces, evidentemente, pues, si es una microempresa e incurre en una infracción, la sanción pecuniaria será menos que la que puede incumplir una pequeña empresa y la que pueda incumplir una empresa grande, ¿no? Aquí, por ejemplo, y también la multa se va a aplicar de cuántos sean los afectados, los trabajadores afectados, ¿no? Por ejemplo, la tabla anterior establecía para las microempresas que incurran en infracciones que leves, graves o muy graves, ¿no? Si es que es para un trabajador, si es que es para un trabajador y la multa que tú incurriste fue no pagar gratificaciones, entonces esa infracción es grave. Entonces la multa es 0.25 UIT, era 0.25 UIT. Estamos hablando de, o sea, si actualmente es 4.200, estamos hablando de 2.100, 1.050, ¿no? Esa era la multa por incurrir una microempresa en el no pago de una gratificación. Y eso es de una infracción, ¿eh? De una infracción. Imagínense pues, si es que esta microempresa incurre en no gratificación, no vacación, no CTS, no asignación familiar, no seguro de ley, se ve que es por cada uno. Por no gratificación, 0.25. Por no vacación, 0.25. Por no CTS, 0.25. Y así, ¿no? Ese incremento. Para la pequeña empresa, para la pequeña empresa que incurre en la misma infracción grave, va a ser 1. 1, era 1. Y para las empresas grandes que incurran en la misma infracción, era 3 UIT. Correcto. Pero esto, o sea, eran elevadas las multas. ¿No? Incluso también se aplicaban estas multas para las trabajadoras del hogar, ¿no? O sea, imagínense pues, que se advierta una infracción, por ejemplo, a la trabajadora del hogar, de pronto no le depositaron no le trajeron vacaciones, qué sé yo, o no tenía un contrato, ¿no? Se advertía esa infracción, le tenían que aplicar esta multa, imagínate, está considerado acá incluso. Si era grave, 3 UIT. Si era una infracción muy grave, por ejemplo, un tema relacionado con una discriminación, por ejemplo, 5 UIT, estamos hablando de casi 10.000 soles, ¿no? Más, ¿no? Más, antes. Eso cambió. Se dijeron ya los empleadores también se pusieron, hoy no, demasiadas, las sanciones son bastante fuertes. Y actualmente es esta tabla de multas que está regulado en el reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo. ¿Sí? La de blanco y negro, ¿no? La de color no, sino la de blanco, parece todo blanco y negro, ¿no? Ya. Bien, entonces, esta es la tabla de multas que está regulada, la actual, ¿ya? Han bajado, miren, la multa de una NOMIPE muy grave, que en la anterior era 5, acá es 2.25. La grave, que en la anterior era 3, acá es 1.35 para las empresas grandes, ¿no? Ha bajado. Pero igual, sí, claro, en comparación de las otras, sigue siendo más o menos fuerte. Se incurre, por ejemplo, en una infracción muy grave, una empresa grande, 2.25, estamos hablando de casi 10.000 soles. Está 4.200 la UIT, ¿no? Estamos hablando de casi 10.000 soles, ¿no? Entonces, las tablas de multas o las multas que se impongan a los empleadores que incurren en infracciones, se va a determinar en base al tipo de infracción, si es que es leve o grave o muy grave, y al número de afectados, si es que es un trabajador, si es que son 5 trabajadores, 10 trabajadores, 20 trabajadores, correcto.
pero también establece, digamos, una multa máxima, digamos, ¿no? Una cuantía máxima, ¿no? Y al respecto, pues la misma ley establece de que las infracciones que puedan incurrir los obligados al cumplimiento de las disposiciones legales, si es que la infracción es muy grave, lo máximo que se le puede imponer es 200 UIT. Correcto, si es que es muy grave. Correcto, estamos hablando de, por ejemplo acá, muy grave. Acá indica, miren, de 1000 a más trabajadores es 45 UIT. Correcto, pero esto se va incrementando si es que son 2, 3, 4, 5 infracciones. ¿Verdad? Dice que, entonces, pero la ley te dice de que lo máximo que se le puede imponer a una empresa, no MIPE, tratándose de una infracción muy grave, son 200 UIT. Tratándose de una infracción grave, 100 UIT, y tratándose de una leve, 50 UIT. Correcto. Esto me parece que estos 192.500 está como una UIT anterior, me parece. Cuando el valor de la UIT, ahí verifiquemos. 192.500 creo que es el valor de la UIT de años anteriores, me parece, no es el actual. Correcto. Entonces, la multa máxima que se le puede imponer a una empresa es 300 UIT. O sea, es una barbaridad, o sea, cierras el negocio. ¿Verdad? Entonces, mejor es tratar de cumplir con las normas laborales, ¿no? Acá también, bueno, también, como les decía, ¿no? Esta tabla de multas se imponía también para las trabajadoras del hogar. Ya luego, con la modificatoria, pues se diferenció. Digo, y las trabajadoras del hogar también hay que imponer una sanción diferenciada, ¿no? Y actualmente, esto es lo actual, ¿no? A los empleadores del hogar, por la comisión de una infracción leve, grave o muy grave, se le va a aplicar estas multas que están acá. Son más benignas, evidentemente, ¿no? La muy grave es con 0.25 UIT, ¿no? ¿Y los consorcios están como no MIPE? No, en realidad, como te decía, el estar como MIPE o como microempresa, como pequeña empresa, va a depender del nivel de ventas. Si es que tú vendes hasta 150 serás microempresa. Claro que la ley de MIPE sí excluye a algunas actividades, por ejemplo los temas, las actividades que se dedican, por ejemplo, a bares y cantinas, a tragamonedas. Ellos, por ejemplo, no pueden acogerse bajo ningún punto de vista a la microempresa, así vendan dentro del rango de 150 UIT. O sea, si hay exclusiones, ¿no? El tema del grupo de empresas, el grupo de empresas también, si es que se verifica que es un grupo de empresas, ahí también ellos tampoco no podrían, digamos, calificar como microempresa. Pero son exclusiones. En términos generales, la regla general es que para calificar como microempresa o como pequeña empresa se va a tener que determinar en función al nivel de ventas. ¿Sí? Porque una obra de 3 millones actualmente tiene una multa de 750.000 soles. O sea, la multa tiene que ser más cara que prácticamente todo lo que ha ganado la empresa con esa obra, ¿no? O sea, la multa se ha medido por la gravedad de la falta, ¿no? Y no ha visto el giro total o el monto con el que se ha ejecutado la obra. Claro, o sea, en realidad, pues, el rango, ¿no? de las multas es lo que está allí, ¿no? En esa tabla, ¿no? O independientemente de lo que, claro, esa empresa que tú me dices puede ganar eso en una obra. Oye, pero su actividad es permanente. O sea, no es que solamente va a realizar una obra. O sea, claro, y lamentablemente, pues, incurrió en comisión, supongamos, un trabajador se accidentó, porque por ejemplo ocurre en esa situación, un trabajador se accidentó cuando estaba realizando una obra X. Justo se accidentó ahí, pues. Oye, ya, esta obra me costó $100.000, ¿no? Oye, ya, pues, pero incurrí en una infracción y una muerte, ¿no? La muerte del trabajador, y se advierte, se verifica en el desarrollo de la inspección de que esa muerte se debió tal, te enumeran las causas por las cuales ocurrió esa muerte. Lamentablemente te tendrán que multar así digamos, lo que tú hayas ganado en esa hora, pues, sea menor. Es así. Pero claro, lo que entiendo es que esa empresa, pues, claro, en ese momento tendrá una hora, pero siempre va a desarrollar esa actividad, ¿no? Bien. Bueno, las infracciones administrativas ya le había señalado también, ¿no? Pueden ser leves, graves, muy graves, ¿no? Esto también está consignado en el reglamento de la Ley General de Inspección de Trabajo, ¿ya? Ojo con eso, traten de ver un poquito ese tema del reglamento.
¿no? En el reglamento se establece de que específicamente, ¿no? Específicamente las infracciones, por ejemplo, leves, ¿no? Las infracciones leves son aquellas infracciones, leves, ¿qué? Sí, claro. Sí, es lo mismo. Las infracciones leves son aquellas infracciones en las cuales, digamos, se incumplen algunas obligaciones de carácter formal. Por ejemplo, ¿cuáles son esas? Oye, no le entrego las boletas de pago a mi trabajador. ¿El empleador está obligado a entregar la boleta de pago a sus trabajadores? Sí, está obligado. ¿Cuándo? 3 días después de efectuado el pago. Correcto. Está obligado a hacer la entrega de la boleta de pago a sus trabajadores. O como también pueden acordar, para eso tiene que haber un convenio, un acuerdo, puede acordar de que el trabajador reciba sus boletas a través de los medios electrónicos. También tiene que haber un acuerdo de por medio, ¿no? Porque algunas veces, imagínense, algunas veces las empresas tienen cantidad de trabajadores y el área de recursos humanos no se abastece para que puedan entregar a todos los trabajadores directamente sus boletas. Entonces se acuerdan para que se lo haga a través de ¿mucho? Mucho, ¿no? Demasiado. El exceso es malo, ¿no? ¿Dónde está el amigo? Baja, porque se congelan acá. Ya, entonces, a ver, otra infracción leve, por ejemplo. ¿Que la pague? ¿Qué pasaría si la empresa no emite la boleta de pago? Es una infracción leve. O sea, es una infracción leve. Si el trabajador por ahí denuncia, O sea, ya va a la denuncia, pero no llega a un acuerdo, digamos. ya. Sí, yo hace poco, en una obra, a un señor lo despidieron y el señor se fue a quejar a los SUNAFIL porque le despidieron arbitrariamente. Le pidieron las boletas, todo. Pero el señor no tenía cómo sustentar que laboraba en esa empresa o tenía vínculo laboral con la empresa. Dijo, no, nunca ha trabajado con nosotros. Claro. Sí, en realidad ese es el riesgo que se asume. O sea, lo que pasa es que algunos trabajadores reaccionan cuando ya están fuera. O sea, y lamentablemente hay empresas que tienen trabajadores a quienes se les paga directamente, nada más, por ejemplo, ¿no? O sea, que ya ten tu semana directamente, a la mano, ¿no? O sea, no lo tienen en planillas, no le emiten boletas, no tienen seguro, no tienen nada. Correcto. Y los trabajadores siguen ahí porque, bueno, en realidad porque tienen un sueldo, ¿no? Bien o mal tienen un sueldo, correcto. Pero el tema está cuando ya el empleador los despide. ¿Cómo acredita el trabajador que prestó servicios en esa empresa? Se corre el riesgo de que, y ocurre, el inspector concurre y el empleador que dice, oye, ¿sabes qué? No trabajado para mí. O el señor dice que ha trabajado 1 año, no, si ha trabajado para mí, ha trabajado 1 mes. ¿No? Claro, o sea, son situaciones que se presentan de que lamentablemente pues digamos, el inspector tampoco no puede hacer, no puede obligar al empleador a decirle, oye, ¿sabes qué? No, reconoce que ha trabajado todo el año. No lo va a obligar. Si es que no tiene cómo probar, lamentablemente pues, por más que tenga el derecho, pero si es que no se puede probar ese derecho, no se va a poder, digamos, reconocerlo. También, por ejemplo, yo he tenido situaciones en las cuales pues, los trabajadores no tenían ningún documento y bueno, pues iba y el empleador pues hablaba, pues lo reconocía, así, mira que trabajaba tanto tiempo, con signo, ¿vale? Manifestación del empleador, vale, correcto. Sí, ha trabajado de tal fecha, ingresó, bueno, hasta esta fecha, tal, correcto. Sí. Ya tenemos algo importante que es el periodo, ¿verdad? El periodo laboral es importante. Y trabajó el 1 de enero y salió el 31 de diciembre. Correcto, ya tengo 1 año que ha trabajado. ¿En qué ha trabajado? Tal cosa, pues, listo. O sea, ¿a qué apuntamos nosotros? A lo que estábamos conversando en las clases pasadas. En esos casos apuntamos a determinar primero la existencia de una relación laboral. Si es que no existe relación laboral, ¿yo puedo pedirle al empleador que le pague sus ratificaciones? No. El ámbito para la exigencia de los beneficios sociales es la relación laboral. Eso es. Entonces, los trabajadores lo que tienen que hacer allí, ¿no? Es en todo caso, teniendo o estando trabajando, ¿no? Podrían solicitar la inspección de la SUNAFIL, como ya les dije, si que tienen temor, a través de la denuncia con reserva de identidad.
Y el inspector va y digamos, barre, por decirlo así, barre con todos los trabajadores que se encuentran ahí y comenzamos a registrarlo y en el acto requerimos que se incluyan planillas. Si es que no le incluyen planillas, infracción y multa para el empleador, ¿no? Cosa importante, ojo, cuando hablé del acta de infracción, ¿no? Cuando hablé del acta de infracción, es el acta de infracción en la cual se consignan allí las infracciones en las cuales el empleador ha incurrido, ¿verdad? Pero en el acta de infracción, ojo, no se establece una multa. Lo que se hace es se propone una multa. Diferencia vital. O sea, en otras palabras, los inspectores no multan. Los inspectores proponen una multa. Y quien se va a encargar digamos, de acoger esa propuesta y por ende de multar es, digamos, en el procedimiento sancionador. Correcto. En las actuaciones inspectivas, donde el inspector es el actor principal, en las actuaciones inspectivas, digamos, son actos e incluso que no son impugnables. O sea, el empleador no puede decir, ¿sabes qué? Voy a impugnar la visita del inspector. Voy a apelar el requerimiento de comparecencia que me hizo el inspector. O voy a apelar la medida de requerimiento. O pido la nulidad, digamos, de la medida de requerimiento. No puede hacer eso, ¿no? ¿Por qué? Porque las actuaciones de inspección, ¿no? que es la primera etapa del procedimiento inspectivo, las actuaciones de inspección son inimpugnables. Todos los actos del inspector son inimpugnables. ¿Y las multas se pueden fraccionar? Sí, también. Pero ya, y una vez que pasa, una vez que esa acta de infracción, en donde se propone, nuevamente con mayúscula, donde se propone la multa, correcto, el inspector ¿qué hace? Se lo pasa al procedimiento sancionador, esto es, se lo pasa al instructor, que es el encargado de la fase instructora de la etapa sancionadora, correcto. Ellos ya son los que se encargan ya de seguir todo el procedimiento hasta que se vea si la multa propuesta por el inspector se acoge o no se acoge. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por ahí? Cuando cuando no se puede comprobar con documentos en la relación laboral, la constatación de realidad por parte del empleado, es decir, del inspector, en este caso con los trabajadores, parte del grupo de trabajo donde va a inspeccionar, ¿no cuenta? Claro. ¿Cómo sumaría? Por supuesto, sí. ¿Se acuerdan de que la clase anterior nosotros hablamos de un principio fundamental que rige el derecho laboral, que es el principio de primacía de la realidad, ¿verdad? ¿Qué significa ese principio de primacía de la realidad? Se da preferencia a lo que se ve, a lo que se constate en los hechos antes de que lo que digan los documentos. Y es cierto, oye, de pronto, digamos, el inspector concurre a una empresa, encuentra a una persona prestando servicios, ¿no? Y el empleador dice, es un locador. Oiga, ya, correcto, dice que es un locador, y acá está su contrato, señor, de locación de servicios. Correcto. Entonces el inspector desarrolla su inspección y dice, ¿en qué trabaja? ¿Qué actividad desarrolla? ¿Con qué recursos desarrolla? Oye, ¿quién es su jefe? O sea, son elementos que van a permitir, en base al principio de primacía de la realidad, determinar que la relación laboral existe. Pero ese es cuando existe cuando nosotros, digamos, cuando el trabajador está prestando servicios. Pero ¿qué pasa si el trabajador, como el caso que me está planteando el amigo, que lo despiden? O sea, y no tenía ningún documento que acredite que él ha trabajado. Allí, ¿qué principio de primacía de la realidad podemos ver si no está trabajando? O sea, ya dejó de trabajar. El inspector le puede creer al trabajador. Lo que se podrá hacer allí, y esto es siempre y cuando se admita la denuncia, porque lo que pasa es que también la SUNAFIL lo que pide es que acrediten que son trabajadores o que han sido trabajadores, ¿no? Algún indicio, ¿no? Por ahí podría ser una foto, pero no es, pero con una foto no te aseguro de que se determine la relación laboral. Según una foto, ya, supongamos que tenga fecha, pues dirá, pues oye, ¿sabes qué? Estuviste un día, estuviste ese día, ¿no? O sea, tiene que haber suma de elementos, ¿no? En el caso que ya no esté el trabajador, ¿no? O sea, a ver, lo más que puede hacer el inspector es tratar, pues, no sé, a ver, de preguntar a las personas que están ahí, oye, señor, ¿usted lo conoce? Sí.
¿qué ha trabajado? Se consignará, se dejará constancia, ¿no? Se dejará constancia en el acta de verificación de despido, ¿no? Y por ahí pues ya el trabajador tendrá que hacerla valer en la vía judicial, ¿no? Pero ahí el inspector de cierta manera coadyuva a efectos de acopiar o recopilar los elementos que le van a servir al trabajador para que pueda, digamos, solicitar o demandar una reposición o una indemnización por despido arbitrario, ¿sí? Bien, entonces acuérdense del acta de infracción. Entonces no es que los inspectores multen, sino que los inspectores proponen una multa, ¿sí? Proponen una multa. Bien, por ejemplo, bueno, las infracciones graves también, eso está establecido en el reglamento. Infracción grave, por ejemplo, el tema de los beneficios sociales, no pago de beneficios sociales, no pago remuneración, infracción grave. Las infracciones que tengan que ver o los actos que obstruyan la labor inspectiva, infracciones graves, ¿no? Entonces hay un catálogo de conductas en las que incurre el empleador y que constituyen infracciones, ¿no? Algunas serán subsanables, otras serán insubsanables. El tema del registro de control de asistencia y salida, a ver, ¿es obligación del empleador contar con un registro de asistencia y salida? Sí, lo exige la ley, ¿no? Lo exige. Si no lo tiene, infracción muy grave, ese ya es muy grave, correcto, es muy grave, ¿sí? Y es más, podríamos, incluso se considera como insubsanable si es que no se cuenta. Si un trabajador pide, por ejemplo, la verificación de sus horas extras, el documento idóneo para nosotros determinar si es que el señor trabajó o no trabajó fuera de la jornada de trabajo, ¿cuál es? El registro de control de asistencia, ¿verdad? Ese es el documento idóneo. Si es que no lo tiene, el inspector no va a poder pronunciarse por las horas extras de ese trabajador, ¿verdad? Entonces, ¿qué tendrá que hacer? ¿O qué? ¿El empleador se salvó? No. Se le tendrá que multar al trabajador, se le tendrá que multar al empleador por el hecho de no contar con el registro de control de asistencia. Y es una infracción muy grave, es insubsanable. ¿Es insubsanable por qué? Porque no se puede retroceder, digamos, en el tiempo, ¿no? No se puede retroceder en el tiempo, ¿no? Porque el empleador no puede retroceder en el tiempo y firmar, oye, ya, yo no firmé el día 25 de abril, yo no puedo volver al 25 de abril, ¿no? Se considera que es insubsanable, ¿no? Entonces, ¿qué otra infracción muy grave? Por ejemplo, las que tengan que ver con los accidentes de trabajo, ¿no? Son infracciones graves, ¿no? El hecho de las infracciones muy graves son aquellas infracciones que, digamos, que se orientan a la vulneración de derechos fundamentales, ¿no? Por ejemplo, el derecho fundamental al descanso vacacional. Oye, es un derecho constitucional, es un derecho fundamental que está regulado en la Constitución, al goce y al disfrute de mi tiempo libre, a pasar en familia, a hacer lo que yo quiera en mi tiempo libre. Si que no me dan mis vacaciones, entonces están afectando contra mí derecho fundamental al disfrute, infracción muy grave. Profesor, una consulta. Por ejemplo, en la empresa de ingresado hay personal tercero que está marcando su asistencia, pero cuando yo he ido a hablar con justamente el chico que ve la asistencia, indica que ellos marcan en el mismo marcador a todos los trabajadores, pero cuando jalan el Excel o la asistencia, lo derivan a otro código, o sea, lo separan en reportes. Claro. ¿Se puede dar ese caso? Claro, mira, en realidad, como te digo, para determinar si un personal es tercero o no, no basta, o sea, a ver, si es que tienes, a ver, ¿qué es lo fundamental para determinar la existencia de una relación? O sea, a ver, ¿cuáles son los elementos de una relación laboral? Ya ustedes ya lo deben saber. A ver, ¿cuáles son los elementos de una relación laboral? A ver, ¿quién me dijo? No lo entiendo, ahora usted dime. ¿Cuáles son los elementos de una relación laboral? Subordinación, remuneración. A ver, ¿quién me dice lo? Ya me dijo los elementos subordinación y remuneración. ¿El otro elemento? ¿Ah? Prestación. ¿Cualquier prestación? ¿Ah? No. ¿Qué prestación es? Prestación personal de servicios. Correcto. Son los tres elementos de la relación laboral. Prestación personal de servicios, remuneración y subordinación. Correcto. ¿Cuál es el elemento vital, fundamental para determinar, digamos, la existencia de la relación laboral? La subordinación. O sea, ¿y cómo yo determino la subordinación? O sea, ¿qué es la subordinación? La subordinación es justamente digamos, el actuar de parte del empleador sobre el trabajador. Correcto. ¿Se acuerdan que les dije de que como correlato de la subordinación
¿Quién tiene la subordinación? El empleador sobre el trabajador. Entonces, si el empleador tiene el poder de dirección, ¿no? La subordinación a su favor, el trabajador tiene el deber de obediencia. ¿Correcto? Entonces, a lo que tengo que apuntar es determinar ese elemento de la subordinación. En un personal tercero que usted me dice, señorita, ¿no? Si es que yo determino la subordinación, ¿cómo? Oye, si es que yo determino de que a este trabajador tercero le dan órdenes, de que tiene un jefe que le dice cómo hacer su trabajo, ¿no? Dirección, de que tiene un jefe que le fiscaliza su trabajo, ¿no? O tiene un jefe que le sanciona, ¿no? Que lo amonestó, que lo suspendió, qué sé yo, ¿no? Que le mandó memorandos, entonces ya está acreditada la subordinación. Pero no siempre es así, pues, ¿no? O sea, van a haber casos en los cuales un trabajador pues, no tiene memorandos, no tiene amonestaciones, no es fácil determinar la fiscalización ni las órdenes que le puede dar un jefe. Entonces, ¿ahí a dónde vamos? Vamos a los otros, estos son los elementos, prestación, subordinación, remuneración, son los elementos indispensables, son los requisitos necesarios que debe tener una relación laboral. Pero cuando yo no consigo determinar la subordinación, voy entonces a los otros elementos que la ley me permite, que son los elementos típicos, los elementos indiciarios. ¿Correcto? ¿Cuáles son los elementos indiciarios? Uno de ellos es justamente, oye, el registro de asistencia, pues, ¿no? Pero ese es uno, nada más. Que puede ayudarme, pero yo a lo que tengo que apuntar es tratar de ver la mayor cantidad de elementos. Oye, puede ser también, oye, al señor está trabajando con una computadora que es de la empresa. Ah, correcto. Es un elemento más. Oye, al señor, en la empresa le da su SSTR. Es un elemento más. Y así, ¿no? Y así entonces vamos ganando elementos para el fin, que es justamente tener la relación laboral. Cuando una obligación está sujeta a un plazo para su cumplimiento, ¿se puede considerar que es subsanable? Una obligación está sujeta a un... No, pues, a ver, si te entiendo, la pregunta es, a ver, si la gratificación se paga al 15 de julio, el trabajador me reclama que le pague la gratificación el 15 de junio, ¿es exigible? No. O sea, yo no le puedo requerir al empleador, oye, págale al trabajador la gratificación. ¿Qué me va a decir el empleador? Oye, la gratificación se paga el 15 de julio, estamos todavía el 23 de mayo. Y la inspección se hizo después de la gratificación de julio. Ya es exigible, además. Claro. O sea, yo hice la inspección el 20 de julio, pero el empleador tenía para que pague la gratificación por ley el 15 de julio. Por ley, ese es por ley. Pero el hecho de que el pago se produzca después o que fue la fiscalización. Subsanable. Claro, o sea, es un pago que el inspector, al advertir la falta de pago, le va a requerir al empleador para que subsane. Si cumple, ya lo subsanó. ¿Y no afecta la norma que indica la oportunidad del pago de la gratificación? Sí, en realidad, mire, tienes razón. O sea, la infracción, si nosotros leemos el 24.4 del reglamento, te dice el pago, te dice el pago, la falta de pago de manera oportuna e íntegra, los por ahí te dice, ¿no? De manera oportuna. Si es que nosotros, digamos, estamos a rajatabla con la ley, o digamos somos más papitas que el Papa, somos más papitas que el Papa, entonces vamos a tener que multar de todo, pues, ¿no? Oye, porque la CTS se vence el 15 de mayo, si pagaste el 16 de mayo, te multo. No, pero yo lo pagué, sí, pero lo pagaste el 16 de mayo, te multo. Oye, la ratificación el 15 de julio, lo pagué el 17 de julio, ya te multo, pero igual. O sea, yo pienso que hay que hacer ahí, digamos, ver el tema de un criterio de razonabilidad para la imposición de la multa, porque al final también pues, la finalidad de la SUNAFIL, como dije al inicio, no es multar, sino que es cautelar que los derechos se cumplan. Entonces, ¿se podría subsanar después de impuesta el acta de infracción? ¿Después qué? Después de impuesta el acta de infracción. También, por supuesto, lo mismo lo van a ver en la clase siguiente, pero sí. Sí, también se puede subsanar y se puede reducir la multa. Ahí vamos a la reducción. Ahí vamos a la reducción de multas. O sea, la reducción de multas que lo tocó el amigo, si es que el inspector emite el acta de infracción, ¿no? Entonces, se pasa al procedimiento sancionador. Correcto. Pasa al procedimiento sancionador. Y en el procedimiento sancionador se sigue todo un procedimiento, todo un trámite. Pero si es que el empleador subsana esa infracción que verificó el inspector, ¿no? Puede ser objeto de reducción de las multas. ¿Y cuándo va a operar esto? Vamos a ver acá. A ver.
Dice, la multa se va a reducir al 30%, es decir, yo voy a pagar el 30% de la multa propuesta, siempre y cuando el empleador subsane esta infracción consignada en el acta de infracción, dice, desde la notificación del acta de infracción y hasta antes del plazo para que interponga el recurso de apelación. El acta de infracción les dice que se pasa al procedimiento sancionador. El procedimiento sancionador a través de la autoridad instructora notifica el acta de infracción. Correcto. Si es que claro, ahí hay un periodo de tiempo, pues, ¿no? Si es que el empleador subsana esa infracción advertida en el acta de verificación, ¿no? Antes digamos, notificada el acta de infracción, pero antes de que venza el plazo para que interponga su recurso de apelación, porque, claro, cuando lo notifica el instructor le notifica el acta de infracción, ¿no? Digamos, una vez que sale la resolución de primera instancia, esa va a ser objeto de apelación, ¿no? Si es que el empleador cumple con subsanar antes de que se venza este plazo de apelación, antes del plazo para interponer el recurso de apelación, pagará solamente el 30%. O sea, no es que se le exima tampoco, sino que del 100%, si la multa era 1000 soles, pagará solamente el 30% de 1000. Si es que la subsanación se hace después, o sea, interpuso su recurso de apelación, ¿correcto? Se resolvió su recurso de apelación, ¿sí? Pero el empleador, ya con conocimiento de ese recurso de apelación, lo subsana, dice, dentro del plazo de 10 días, desde el día siguiente de su notificación, entonces ese empleador va a pagar el 50%. O sea, un poquito más, ¿verdad? Un poquito más, dependiendo de en qué momento subsana la infracción. ¿Correcto? Entonces, esos son los casos o los supuestos de reducción de la multa, que sí se pueden subsanar después de emitida el acta de infracción. Sí se puede hacer. Y claro, el premio, por decirlo de cierta manera, es la reducción de la multa impuesta. O sea, de todos modos subsiste la infracción, ¿no? Claro, sí, claro. No, pero la infracción en sí ya no subsistiría, porque ya lo subsanó, o sea, ya pagó la ratificación. Lo que sí se va a mantener es la multa, pero reducida. O sea, ya no se va a pagar el 100% de la multa, sino se va a pagar el 30% o el 50% de la multa, dependiendo de en qué momento subsanó la infracción. ¿Sí? Bien. A ver, aquí también respecto a la reducción dice la solicitud en caso de reiterancia. Claro, también hay empleadores que incurren reiterativamente en infracciones, ¿correcto? Así como hay reducción en caso de subsanación, también hay castigo cuando el empleador asume una conducta reiterativa de infracciones, ¿no? Y ahí va a depender, ahí vamos a depender, en caso de, se va a tener que incrementar la multa, digamos, hasta en un 100%. En realidad, hasta en un 100%, acá. Tratándose, a ver, para el caso de reiteración de multas leves, ¿no? Si la reiterancia de las infracciones es de infracciones leves, adicional a la multa que le corresponde a la infracción, se le adicionará el 25% de esa multa por la reiterancia de infracciones leves. Si es que la reiterancia es de infracciones graves, se aumentará a la multa propuesta, se le aumentará el 50% más por ser reiterativa. Dice que son infracciones muy graves, es el doble, el 100%. ¿Sí? O sea, hay premios para los que subsanan, digamos, bien advertido la infracción, lo subsanan. Hay premios de la reducción, dependiendo del momento en que subsanen. Pero también en caso de aquellas empresas que reiteran, pues se tendrá que aplicar una multa con una sobretasa, por decirlo de cierta manera, ¿no? Con un porcentaje adicional. Acá, en cuanto a la microempresa y pequeña empresa, también hay que tener en cuenta de que las microempresas, justamente por las ventas que tienen, ¿no? Estas empresas, digamos, tienen ciertos beneficios en cuanto a las sanciones, ¿no? La ley ha establecido de que a estas empresas no se les puede imponer una sanción que exceda el 1% de lo que vendió en ese año. Correcto. Es decir, acá la ley ha establecido de que la multa máxima, ¿no? Para aquellas empresas que se encuentran en el REMIPE, ojo, que estén inscritas en el REMIPE, ¿no? No podrán superar en un mismo procedimiento el 1% total de ingresos. ¿Quién tiene que acreditar cuánto es digamos, las ventas del año? La empresa, ¿no? El empleador. El empleador tiene que presentar su declaración jurada, dirá, pues es una firma, mira, yo el año 2017 que me pusieron la multa vendí
no sé, 100.000 soles, ¿no? Entonces, si la multa que se le impuso en el acta de infracción es superior al 1%, entonces se le reducirá a ese tope. ¿Ok? Bien. Y ya de aquí ya vienen ya, bueno, los casos, los ejemplos que hemos tratado de analizarlo también en el desarrollo de la exposición. ¿No? Antes de pasar a los ejemplos, que no da tiempo en realidad, pasemos a este tema de los recursos administrativos. Miren, los recursos administrativos que se pueden aplicar o que se pueden tener en cuenta en el procedimiento sancionador o con el procedimiento sancionador, porque acuérdense que las actuaciones inspectivas, ¿los actos del inspector pueden ser impugnados? No, no pueden ser impugnados. Correcto. Recién los recursos de impugnación se van a dar en el procedimiento sancionador. En este gráfico que les hice, acá. Acá no. Acá no va a haber recursos impugnatorios. Correcto. La medida inspectiva se da acá. La medida inspectiva de requerimiento no es objeto de inspección, no es objeto de impugnación. Correcto. El acta de infracción tampoco. No es objeto de impugnación. Porque es una propuesta de multa. ¿Sí? Esta acta de infracción pasa acá al sancionador. Aquí en el sancionador recién se van a aplicar, o en todo caso el sujeto inspeccionado va a tener, digamos, las facultades para que pueda impugnar estos actos. ¿Por qué? Porque estos actos sí son actos administrativos. Correcto. Los actos que se desarrollan acá en esta etapa no son actos administrativos. Los actos que nosotros desarrollamos como inspectores no son actos administrativos. Son actos, digamos, de inspección, ¿no? Actos, digamos, de verificación. Pero no tienen la calidad de actos administrativos. Si nosotros revisamos el texto único ordenado de la Ley de Procedimientos Administrativos Generales, que está regulado, es bueno también que lo sepan, consígnenlo ahí por favor. El texto único ordenado de la Ley de Procedimientos Administrativos Generales está regulado en el Decreto Supremo 04-2019-TR, recién, ¿eh? 04-2019-TR. Si nosotros revisamos en esa ley, vamos a ver la definición del acto administrativo. Y la definición del acto administrativo dice que son aquellos que implican efectos contra el sujeto inspeccionado. ¿La acta de infracción causa efecto a un sujeto inspeccionado? No, porque es una propuesta de multa, no es una multa, es una propuesta de multa. Recién va a causar efecto cuando salgan las resoluciones que se van a dar en el sancionador. Una vez que salga la resolución en el sancionador, esas resoluciones van a ser objeto de impugnación. La de primera instancia será objeto de apelación, también puede ser objeto de reconsideración, y la de segunda instancia será, perdón, la de primera instancia será objeto de reconsideración, ¿no? O también de apelación, y la de segunda instancia será objeto de revisión. La revisión, lo resaltante acá es que el recurso de revisión lo resuelve el Tribunal de Fiscalización Laboral, pero a la fecha el Tribunal de Fiscalización Laboral no se encuentra implementado en la SUNASIM. ¿Qué quiere decir? De que el procedimiento sancionador solamente culmina con la resolución de segunda instancia, es decir, con la apelación de la resolución de primera instancia. Correcto. Ahí muere y ahí el sujeto inspeccionado tendrá pues, que ir a la vía judicial para que haga un procedimiento contencioso administrativo, otra cosa, pero ya mientras no esté implementado el Tribunal de Fiscalización Laboral, el recurso de revisión todavía no se puede dar. ¿Sí? Bueno, eso es todo lo que quería comentar en esta oportunidad. Los casos sí lo hemos desarrollado un poco ahí en el transcurso de la exposición.